Hola, Dios te bendiga, te saluda Sofía Mejía de San Pedro Sula, Honduras, y déjame contarte que ya estamos iniciando un nuevo devocional que se titula La importancia de la oración. En este devocional para mujeres vamos a estar viendo cuán importante es la oración para nuestra vida, cómo debemos de llevar nuestro tiempo en el Señor Jesucristo en la oración, cómo debemos de orar 3 veces al día y volver a retomar ese tiempo de oración con el Señor Jesucristo si no lo hemos hecho. Así que te pido de que le extiendas la invitación a cada mujer que conozcas para que puedan estar al tanto en nuestras redes sociales, aquí en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de WhatsApp, de todos los videos y todas nuestras informaciones sobre este devocional. Así que nada se puede iniciar si no lo ponemos en oración con nuestro Señor Jesucristo. Señor amado que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia un día más a pedirte que tú bendigas a cada mujer que esté en esta comunidad, a cada mujer que se une a cada video que estamos teniendo en nuestro devocional para mujeres, la importancia de la oración. Queremos que cada día seamos más, queremos que cada día podamos estar delante de tu presencia y adorándote y bendiciéndote y sabiendo cuán bueno y agradable es estar contigo. Señor, te pedimos de que tú nunca nos dejes y que tú siempre nos guardes, Padre, que aunque estos videos queden guardados, que cada una de las hermanas puedan tomarse el tiempo, ya sea hoy, ya sea mañana, ya sea cualquier día, de poder ver estos devocionales y de tomarse el tiempo, no importa la hora que sea, que los puedan ver y que podamos tener una libreta, Padre, para poder anotar todo lo que tú hablas, Padre, que yo solamente sea un instrumento para poder guiar a las hermanas a poder tener su tiempo devocional, que abra su entendimiento y que puedan ser un refugio estos devocionales para su vida y su tiempo contigo, Padre. Gracias por todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué bendición! Nuestro devocional para mujeres se titula La importancia de la oración. Y este devocional para el día de hoy se titula Dedícate a la oración. Qué bonito este devocional del día de hoy. Así que nuestra lectura de hoy la tenemos en Hechos 2, del 42 al 47, y Hechos 2, 42 es nuestro devocional. Así que vamos a leer la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios bendiga su santa palabra. Qué bonito es ver esta comunión que tenían los hermanos en oración. Básicamente voy a hacer un resumen de lo que nos trae nuestra Biblia de estudio de William MacArthur. Dice el versículo 42, la doctrina de los apóstoles. Aquí la doctrina de los apóstoles eran las escrituras. Así como ahora nosotros tenemos acceso en muchas partes del mundo a tener nuestra Biblia,
en ese tiempo no había acceso a la Biblia, sino que casi solamente estaban las Biblias en las iglesias, o unos cuantos podían tener acceso a la Biblia, que eran unos grandes rollos. Por eso, la sana doctrina eran las escrituras que leían los apóstoles y que enseñaban a la iglesia. Así que era muy bonito escuchar a los apóstoles hablar de la palabra de Dios, ya que los apóstoles en ese tiempo eran como los pastores del día de hoy y tenían su grupo de servidores, su grupo de ayudantes, al cual ayudaba a dirigir la congregación. El versículo 43, maravillas y señales generaban asombro y respeto por el poder divino. Ellos miraban todos los milagros que hacían los apóstoles y ellos se maravillaban, y ellos querían tener un lugar donde poderse congregar. Ellos querían tener ese lugar sagrado donde poder alabar al Señor Jesucristo, ya que únicamente donde podían escuchar la palabra del Señor era cuando iban a predicar los apóstoles en las calles. Ellos tenían que estar pendientes donde se iban a reunir los apóstoles a hablar la palabra del Señor, a decir la palabra del Señor o a predicar la palabra del Señor. Entonces, pero ellos necesitaban un lugar donde se podían congregar, un lugar donde tenían que congregarse, un lugar donde poder estar juntos con los demás miembros de la iglesia. Dice el capítulo 2, versículo 44 de Hechos, en comunión con todas las cosas. Esta frase nos sugiere que los cristianos de la iglesia primitiva habitarán en una vivienda colectiva o que juntarán los bienes para redistribuirlos de manera equitativa, sino que en vez de aferrarse a sus propias posesiones, estaban dispuestos a usarlas en cualquier momento para suplir las necesidades de los demás. Ellos estaban dispuestos a suplir las necesidades de los demás. Ellos estaban dispuestos a crear un lugar donde congregarse, a poder tener un lugar donde estarían dispuestos a alabar al Señor Jesucristo juntamente. Y ese dinero lo disponían para el prójimo que lo necesitara, y también para ayudar al apóstol y a sus servidores, ya que ellos su único trabajo era servir en la casa del Señor. El versículo 45 nos dice: vendían sus propiedades. Esto indica que no habían juntado sus recursos, sino que habían vendido sus propiedades para dar dinero a los miembros de la iglesia que lo necesitaban. Ellos vendían sus propiedades para que todo aquel que necesitara de esa palabra, que necesitaran de ese dinero, pudieran obtenerlo, pudieran hacer uso de ellos. Dice el versículo 46, cada día en el templo, los creyentes iban al templo a alabar a Dios. Seguían los horarios en oración de cada día. Ellos seguían cada día las oraciones. Ellos cada día seguían los horarios para ir a alabar al Señor y a orar. Así como hoy en día tenemos horarios de cultos, también tenían en ese tiempo horarios de cultos, ya que ellos tenían que respetar, porque aparte del trabajo en la casa del Señor, los apóstoles y sus servidores tenían un trabajo en lo que era la iglesia en misiones. Iban dentro de la misma ciudad a predicar el evangelio para que muchas personas más pudieran irse a congregar a la iglesia. También dice de que partiendo el pan en las casas. Esto se refiere a los recursos que cada día compartían los creyentes unos con otros. Alegría y sencillez de corazón. La iglesia de Jerusalén vivía gozosa porque sus ojos estaban
puestos en Jesucristo y nada más. Ellos, aparte de alimentarse de la palabra del Señor, ellos se alimentaban de el pan que alimenta nuestro cuerpo. Ellos tenían esa coinonía, ese agrado, ese lugar donde ellos podían ir y decir, vamos a conocernos más como hermanos en Cristo o vamos a fomentar esa relación como hermanos en Cristo. Así que después de cada servicio, ellos repartían el pan y comían para el bienestar de todos. El versículo 47 dice, el Señor añadía, cada día el Señor añadía más personas, cada servicio el Señor añadía más personas al templo, más personas para que escudriñaran la palabra del Señor y tuvieran esa coinonía con más hermanos. Vamos ahora sí a ver nuestro devocional, ya que hemos hecho un pequeño resumen, una pequeña explicación de cada uno de los versículos que hay en Hechos 2, del 42 al 47. Y nuestro versículo a meditar es Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La palabra clave de este pasaje sería dedicación, amor y desempeño por una acción determinada. Se nos insta a ser devotas, aficionadas, entusiastas, piadosas, apegadas, incondicionales a la oración. Debemos de ser incondicionales a tener ese tiempo con el Señor. Debemos de ser aficionadas, debemos de ser entusiastas, apegadas, tener ese tiempo tan maravilloso con nuestro Señor Jesucristo, tener ese tiempo que solamente con Él lo podemos llegar a obtener, ese tiempo en el cual podemos tener esa relación con Él y obtener ese tiempo de orar 3 veces al día a nuestro Señor Jesucristo. El acto más sencillo, de menor requisito, que se nos enseña a través de la Escritura y sin embargo uno de los últimos recursos que usamos es la oración. Esa oración es el último recurso que utilizamos. Todo lo queremos tratar de hacer por nuestras fuerzas. Nunca llevamos nuestros planes, muchas veces nunca llevamos nuestros planes a la presencia del Señor. Nunca le contamos nuestras cosas porque siempre queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas y no por lo que el Señor Jesucristo diga. Si nosotros decimos, todo te lo dejo en tus manos, si es tu voluntad, Señor Jesucristo, así será. Si no es tu voluntad, que no se haga. Pero la oración la dejamos en último lugar o muchas veces no la usamos. Hemos leído muchas veces los Hechos de los Apóstoles. Algunas hemos estado maravilladas con los milagros, las conversaciones, el poder del Espíritu Santo y sin embargo muchas veces tenemos como respuesta inmediata en la hora cruciales el pánico se apodera de nosotros en situaciones inesperadas. Muchas veces por más que hemos visto los milagros que han sucedido, por más que hemos visto todo lo que sea bueno para nuestra vida, por más que hemos visto el ejemplo de los apóstoles, nunca hemos dejado de tener ese pánico de aceptar al Señor Jesucristo y de congregarnos. Al comenzar otro año inesperado o fuera de lo normal, puedo, de acuerdo con mis conversaciones con muchos creyentes, afirmar que nuestra manera de ver a Dios ha cambiado. Me atrevería a asegurar que dependemos más de Él y menos de nuestras situaciones, trabajos o estados físicos. Hemos vuelto de una manera u otra a lo sencillo, a confiar, a dejar
en manos de Dios todo, absolutamente todo, y ese es un gran paso. Hemos decidido dejar todo en las manos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está a nuestro lado. El Señor Jesucristo nunca nos va a abandonar. Si nosotros nos despojamos, dice la palabra del Señor, traed tus cargas delante del Señor. Y si nosotros dejamos nuestras cargas delante del Señor Jesucristo, nada malo nos va a pasar. ¿De qué nos preocupamos si todo se lo dejamos al Señor Jesucristo? Claro, y aclaro, que no vamos a dejar de trabajar ni de actuar. El Señor Jesucristo va a poner las pautas para que vayamos actuando. Tampoco es que vamos a decirle, Señor, te lo dejo todo en tus manos y nos vamos a quedar de brazos cruzados. No, pero sí el Señor va a ir dándonos las pautas para ir trabajando y para ir actuando. Desafortunadamente, ha tomado ver pérdidas irremediables para ver que incluso nosotras hemos tomado la decisión de enfocarnos en lo importante y dejar que sea el Señor quien guíe nuestra vida. Recordemos las palabras de este pasaje y guardémoslas. Atesorémoslas, dedicados continuamente a la oración. Esta es una invitación a mostrar a través de nuestra dedicación los frutos de una vida de oración. Que tu gozo dependa de esa relación íntima. Que tu ejemplo sea visto por todo aquel que necesita paz en medio de otro. Año incierto. Nuevo, sí, pero desconocido. Y sin embargo, con el mayor de los tesoros, el poder del Espíritu Santo que a través de la paz traerá consuelo, enseñanza y respuesta, crecimiento y fortaleza. Nosotros a través de la oración podemos hacer muchas cosas, hermanos. A través de la oración podemos traer paz a aquel que está en duelo, paz a aquel que está pasando a tribulación, paz a aquel que está pasando por momentos difíciles. Muchas veces nosotros decimos, ¿en qué puedo ayudar a esta persona? ¿En qué puedo ayudar a un amigo, a un familiar? Muchas veces nosotros cuando se trata de algo que se puede solucionar con dinero, nosotros decimos de que lo queremos solucionar con el dinero. Pero más vale una oración que el dinero. Si nosotros oramos por esa persona, aún sin esa persona saber que estamos orando por ella, que lo estamos haciendo en secreto, es aún más eficaz que a que nosotros estemos alardeando que le dimos tantos millones, que le dimos tanto dinero a esa persona, o que alardeemos de que estamos orando por ella. No, hazlo en secreto, que el Señor te recompensará en público. Sigamos las indicaciones básicas de este pasaje. Vamos a seguir unas indicaciones claras que nos deja este pasaje. Recordemos las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a recordar que los apóstoles daban la palabra del Señor. Ellos eran, después de Jesucristo, ellos eran los únicos que podían decir la palabra de verdad, la palabra clara, la palabra perfecta, la palabra buena para nuestra vida. Número 2, juntémonos con personas devotas que nos contagien de esa disciplina.
Juntémonos con esas personas que sean agradables para nuestra vida. Esas personas que nos insten más a la oración, a ir a la casa del Señor. Yo sé que más que todo esto viene con los jóvenes adolescentes y jóvenes, que ellos por encajar en un mundo se hacen amigos de los del mundo. Quizás no quieren compartir con los del mundo las cosas del mundo, sino que solo quieren encajar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ellos, y yo me incluyo que nos ha pasado así, que ellos quieren, según ellos, atraer a esas personas a la casa del Señor. Pero es más fácil que el mundo atraiga a un cristiano que un cristiano atraiga al mundo. Es la realidad. Por eso esas personas nos dicen: ¿por qué vas a ir a la iglesia? ¿A qué vas a ir? De nada te sirve. Vive la vida, goza la vida. Pero si nos juntamos con personas devotas que en vez de quitarnos esa cercanía con el Señor Jesucristo, nos ayudan a acercarnos más al Señor Jesucristo, qué bueno es eso. La número 3 dice: encontremos oportunidades para partir el pan con los creyentes de nuestra congregación y unidos en una sola oración. Tengamos ese tiempo de coinonía con los hermanos en Cristo. Tengamos ese tiempo con el cual podemos tener esa seguridad, esa paz y ese refugio con ellos. Ese tiempo de unidad, ese tiempo de gozo, ese tiempo de relación. Y oremos unánimes. Donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Él, dice el Señor Jesucristo. Entonces, tengamos ese tiempo de oración en unidad y en gozo. Número 4. Levantémonos en constante oración a los líderes de nuestra iglesia y nuestras comunidades. Estemos en constante oración por nuestros líderes de nuestra iglesia. Muchas veces nosotros sí pertenecemos a un ministerio, pero no somos líderes. Muchas veces nosotros ni tan siquiera somos miembros de un ministerio, sino que somos solamente hermanos que llegamos al culto y nos sentamos en una banca. Pero pronto el Señor nos va a dar el privilegio de servir en un ministerio. Entonces, oremos por esas personas que dirigen la iglesia, tanto primeramente por el pastor como por su grupo que lo acompaña, y por cada líder de cada ministerio de la iglesia y por cada persona que forma parte de cada ministerio de la iglesia. Oremos por cada uno de ellos para que el Señor los guíe y que el Señor los use para el bienestar tanto de nuestra iglesia como de la comunidad, y también oremos por cada miembro de líderes de la comunidad, tanto por nuestro alcalde como más allá por nuestro presidente y por el gabinete del gobierno y por cada diputado. Número 5. Mantengamos firmeza de la comunión y el ejercicio de crecer junto a los hermanos. Fortalezcamos el cuerpo de Cristo, porque más allá de vernos como una parte más de la sociedad, seamos el punto de referencia dirigiendo a los demás a Cristo. Seamos firmes en nuestra convicción. Si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, qué bendición es esa, que lo hemos recibido como nuestro único Señor y Salvador, pero también qué bendiciones que hemos podido ir delante del Señor para ser esa punta de lanza y que otros digan: yo quiero pertenecer a ese lugar. No estamos hablando de ninguna iglesia en específico, no estamos hablando de nombres de iglesias, sino que estamos hablando de la iglesia del cuerpo de Cristo, de todas las iglesias en general reunidos como un solo cuerpo, que ellos digan: yo quiero pertenecer a la iglesia de Cristo, yo quiero ser parte de los miembros de la iglesia de Cristo.
Pero, ¿de qué nos sirve si nosotros no nos afianzamos en el Señor Jesucristo? Seamos ese ejemplo para los que están en el mundo. Una de las traducciones dice de este pasaje: una comunión regular y con un sentido extremo de asombro por lo que el Señor hace. Ese es el mandato principal de este pasaje: crecer unidos, crecer en coinonía. Es estar de acuerdo con el otro, estar unidos en el propósito y servir al lado de otros. Nuestra coinonía con los demás se basa en nuestra coinonía o comunión con Jesucristo. Es una comunión que tiene como objetivo animarnos, acompañarnos, invitarnos a ser parte del cuerpo de Cristo, y cada uno desarrollando sus fines de acuerdo con la voluntad del Padre. Debemos de entender de que debemos de tener esa comunión con Dios, ese tiempo tan maravilloso con nuestro Padre Celestial, y debemos de hacerlo en coinonía, en unidad. Somos un solo cuerpo en la casa del Señor, y todos somos necesarios en la casa del Señor. No es más necesario aquel que predica que el que barre la acera de la iglesia. Todos somos necesarios. ¿Por qué? Porque si no se barriera la acera de la iglesia, el predicador llegaría todo sucio y polvoriento al altar. ¿Por qué? Porque se ensuciaría su ropa con el polvo y con toda la suciedad que hay ahí en esa acera. Entonces, cada uno de nosotros somos necesarios y somos útiles en el servicio del Señor Jesucristo. Así que tengamos esa coinonía juntos en armonía y dispongámonos a orar juntos día con día que vayamos a nuestra congregación. Que sea un objetivo principal unirnos a otras creyentes y permitir que el Señor habite en las relaciones, pero que además nos permita crecer en ese vínculo perfecto del amor que se muestra en nuestras reuniones, sean enfocadas en la oración, en el conocimiento del Padre y la dependencia absoluta. Que tengamos esa unidad. Lo que quiere el Señor Jesucristo es que tengamos esa gran unidad en el Espíritu, esa unidad en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa unidad en el Padre y que no haya rencilla entre nosotros, sino que sea un amor genuino, un amor verdadero, un amor que pueda sobrepasar fronteras. Ese amor que tengamos como hermanos, que nos amemos unos a otros y que así demos el ejemplo en amor a otras mujeres. Que sea un nuevo tiempo donde los frutos de tu tiempo con Dios se reflejan en tu palabra, en tus acciones y en tu vida. Que sea un tiempo donde florezcamos, que sea un tiempo donde podamos tener ese tiempo de intimidad con el Señor Jesucristo. Qué bendición la palabra del Señor que hemos podido recibir el día de hoy. Así como nada se puede iniciar sin una oración, debemos de terminar con una oración esta palabra que el Señor nos ha traído el día de hoy a través de este devocional. Acompáñame en una oración. Señor Jesucristo que estás en los cielos, gracias porque tu amor y tu misericordia nos inundan. Gracias porque hoy pudimos entender de que la oración es eficaz, que la oración debemos de hacerla en coinonía, en armonía con los demás, que debemos de estar unidas, juntas, para poder tener ese tiempo de gratitud contigo. Gracias, Señor, porque podemos ir delante de ti en oración día con día, ya sea
a solas contigo o sea en comunidad con nuestras hermanas. Gracias, Señor, porque hemos arrancado un nuevo devocional y así como lo comenzamos el día de hoy, queremos terminarlo en victoria. Señor amado, gracias porque tu presencia nos inunda y nos guarda siempre. Quédate con nosotros, mi Rey, de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos con un devocional más el día miércoles. Dios les bendiga.